conversar con usted acerca de un tema que ha llamado mucho mi atención y quiero comunicarlo. Y al hacerlo, quiero hacerlo con un sentido de reverencia, quiero hacerlo con un sentido de, ¿por qué no?, de cierta tristeza, eh, pero yo creo que es un llamado sobre todo a que meditemos y hemos titulado a esta palabra más allá de la autosuficiencia espiritual, más allá de la autosuficiencia espiritual. Hace unas semanas yo estuve presentándoles a modo de introducción, estuve presentando a Marilady Paulino, la dominicana que participando en las pasadas Olimpiadas ganó ganó oro en los 400 metros poniendo en alto la bandera de nuestro país y recuerdo que estuve hablando en esa oportunidad acerca de lo que es hacer las cosas con excelencia. Amén. ¿Cuántos recuerdan esa palabra que estuvimos compartiendo? Amén. En el día de hoy yo quiero una vez más tomar el ejemplo de otra dominicana, aunque en esta oportunidad no hay nada que celebrar, sino más bien lamentar. Y es una noticia que ha conmovido nuestro país desde hace unas semanas y tiene que ver con, Multimedia tiene unas fotos por ahí, tiene que ver con esta joven mujer de 44 años que es conocida como Ana Josefa García. Ana Josefa García fue tendencia en nuestras redes sociales. Es una médico y aparte de médico, también ella es segundo teniente de el ejército dominicano. Con 44 años, todo aparentaba que vivía una vida feliz, estable con su esposo. Sin embargo, las cosas no fueron así. Hay una segunda foto, que usted tiene una idea ahí de esta es la familia. Esta mujer llamada Ana Josefa García, aquí está acompañado de su esposo y sus dos hijos, fue apresada y acusada directamente del asesinato de su hija de 6 años. Este asesinato que fue de alguna forma brutal hacia su propia hija, ella lo cometió en la casa que compartía con su esposo y con su hijo de 7 años. Lo que llama la atención de este caso es lo cruento que fue este asesinato. Pero quiero traer esto como introducción y la razón por la que hablo a modo de introducción de este caso. No sé cuánto están informados de esto. Me imagino que si usted es dominicano y le da seguimiento a la noticia de nuestro país, se habrá enterado. Ella fue capaz de decapitar a su hija. Y lo que me llama la atención es que ella era una miembro activa de una iglesia cristiana. Miembro activa de una iglesia cristiana. Cuando yo escucho este tipo de noticias, no siento mucho deseo de investigar, de detallar esto,
pero me llamó la atención que en medio de todo el revuelo que se armó con esto, al principio ella decía que había sido un ladrón que había entrado a la casa, pero ninguna de las cámaras de seguridad mostraron ninguna violencia sobre las puertas. Después ella misma confesó que ella había asesinado a su hija, pero lo que me llama la atención es que ella asegura que fue Dios que le mandó a hacer esto. De hecho, en una de las entrevistas ella se queja de que se sintió abandonada por Dios, de que Dios le había dado la espalda, que después de que Dios le pidiera esto, la dejó sola. Algunos hacen una relación en el nombre de la iglesia donde ella se congregaba como Monte Moriah con lo que estaba ocurriendo. Y Monte Moriah, para que usted tenga una idea, el Monte Moriah era el lugar a donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y el reclamo de esta mujer a Dios era que lo que Dios le estaba pidiendo a ella era lo mismo que le había pedido a Abraham, y ella tenía la esperanza de que matando a su hija, Dios iba a intervenir de manera milagrosa y iba a resucitar a su hija. Dios me dijo que lo hiciera. Ahora, usted y yo sabemos que Dios no puede estar detrás de eso. Amados hermanos, debemos tener cuidado. Estamos en tiempos peligrosos, donde la línea de la cordura a la locura se ha vuelto tan fina, que uno se pregunta cómo es posible que una mujer profesional, estable, caiga en esto. ¿Qué pasó aquí? Usted y yo nunca vamos a tener todos los detalles. Hay cosas que va a escapar. Algunos aseguran que esto es una especie de esquizofrenia, de enfermedad mental, pero si usted ve el rostro de las primeras fotos que le he mostrado, son muy diferentes, donde hay una sonrisa, donde hay un gozo familiar. A esta última foto hay un cambio radical, donde esta mujer, sin ningún remordimiento, cuando fue trasladada a la cárcel, su único reclamo era que el vehículo donde le estaban transportando hacía demasiado calor y ella necesitaba tener aire. Una madre acabar con la vida de su hija de 6 años. Y no es una mujer, qué sé yo, de la vida alegre, de la vida. Estamos hablando de una mujer de familia, estable, miembro de una congregación. Ella y su familia, los pastores, los líderes de la iglesia y toda la comunidad aseguran que era una de las mujeres más serviciales. Que sus hijos, incluyendo la que murió, era una niña destacada en la escuela dominical. ¿Cómo esto puede ocurrir? Yo también me quedé sorprendido. Y yo sé que esta ilustración y este caso nos conmueve, pero de alguna forma, mis amados hermanos, debe hacernos reflexionar acerca de nuestra espiritualidad. Ninguno de nosotros será capaz de conocer a profundidad el corazón
de ninguno de nosotros. El diagnóstico que da Dios del corazón es que es algo engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que puede conocer el corazón del ser humano es Dios. Usted puede estar ahora mismo sentado tranquilo y aparentemente estar todo en orden, pero por dentro tener toda una serie de pensamientos, toda una revolución, y yo no soy capaz, ni siquiera tu vecino es capaz de saber lo que tú estás pensando ahora mismo, los pensamientos que están pasando ahora mismo por tu mente. Y por eso debemos tener cuidado, mis amados hermanos. Créame que cuando veo casos así, me preocupa sobremanera, y por eso quiero hablar en esta mañana acerca de esto, pero me preocupa sobremanera esa línea tan delgada que hay en el evangelio pentecostal, del que yo me siento identificado. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, soy pentecostal por experiencia, pero no dejo, hermano, de reconocer que muchas veces en nombre del pentecostalismo, y esto puede ocurrir en cualquier tipo de expresión cristiana, a veces hay una línea tan delgada de personas que constantemente están asegurando que Dios le habla, que Dios le dice, pero que su fruto es diametralmente contrario a lo que realmente Dios pudiera hablar. Me preocupa la gente que siempre se está soñando. Me preocupa la gente que parecería que tienen el teléfono privado de Dios y que desde la mañana siempre Dios le está hablando. Hermano, no todo pensamiento que llega a tu mente es Dios que te está hablando. No siempre es Dios, no siempre es Dios. No todos los sueños tienen interpretación. Me preocupa, mis amados. El Dios me dijo que te dijera. El Dios me habló de ti. El Dios quiere que tú hagas esto. El Dios quiere que tú hagas aquello. Y cosas muchas veces totalmente contrarias aún a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Hoy hay un país, hay una iglesia sorprendida, asombrada de que esta mujer, médico, militar, es capaz de atentar sin ningún remordimiento contra su propia hija. Aquí está la niña. Y todo esto ella asegura que lo hace en nombre de Dios. Estos son los casos que hacen que la gente piense que el cristianismo tiene cierto defecto. No, el cristianismo es perfecto porque es el plan de Dios, son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Pero eso no evita que en medio nuestro haya personas con serios problemas mentales. Amén. Y que en nombre de una falsa fe, en nombre de una falsa espiritualidad, en nombre de un descuido espiritual, sea capaz de hacer cosas como esta. Mis amados hermanos, hay una porción bíblica a la que yo quiero llamar su atención en la mañana de hoy, y se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y estaré leyendo desde el verso 15 hasta el 23. Mateo 7. El domingo pasado escuché la predicación de nuestro hermano Gabriel, que estaba enmarcada dentro del Sermón del Monte, pero hay una porción de este mismo sermón que se encuentra aquí en Mateo 7, desde el verso 15. Mateo 7, verso 15 en adelante, estaremos leyendo hasta el 23, donde el Señor Jesús hace una serie de advertencias.
Dice la Escritura, cuando usted lo tenga me dice amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Casos como el que acabamos de ver de esta mujer, de alguna forma pudiéramos buscar cierta respuesta. Y yo no estoy aquí para juzgar, no tengo todos los elementos para juzgar lo que esta mujer hizo. Ese no es mi propósito. Mi propósito es tomar esto como una reflexión para todos nosotros. Pero definitivamente el fruto de lo que ella ha hecho evidencia que su confesión cristiana no era una confesión genuina. Amén. La Biblia, cuando habla del Sermón del Monte, en esta sección que estamos leyendo, usted se va a dar cuenta que Cristo toma estos tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7, para dar un sermón a sus discípulos, a sus seguidores. Y dentro de todos los temas, llama la atención que ya concluyendo este sermón, Cristo hace una serie de comparaciones que pudiéramos llamarle el conjunto de los dos. El conjunto de los dos. En otras palabras, Cristo habla acerca de dos caminos, Cristo habla acerca de dos puertas, Cristo habla acerca de dos peligros y Cristo habla también de dos cimientos. Todo es un conjunto de dos. Cristo, si usted va ahí, dejó su Biblia abierta en el versículo 13 y 14, Cristo habla de que entrar por la puerta, habla de dos puertas, habla de una puerta estrecha y habla de una puerta ancha. Y Jesús hace la sugerencia de que nosotros luchemos por entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Él mismo dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, note usted la palabra aquí, mucho, porque esta palabra mucho se va a estar repitiendo constantemente durante todo lo que resta de este sermón de Cristo. Cristo dice que muchos al día de hoy todavía están caminando por el camino ancho, pero cuando habla de la puerta estrecha, note lo que dice el versículo 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y me llama la atención que dice, y pocos son los que la hallan. Es tan estrecha
La puerta al camino de la vida es tan estrecha que Cristo asegura que son pocos los que las hallan. En otras palabras, no está a la vista pública, no es una puerta tan grande y majestuosa que puede ser vista a distancia, sino que hace la comparación que el camino de la vida es estrecho y la puerta es tan angosta que pudiera ser que no la encontremos. Mis amados hermanos, piense por un momento, y esta es una reflexión para todo lo que estamos aquí. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que al día de hoy todavía estamos caminando por el camino estrecho? ¿Qué seguridad tenemos de que estamos o hemos hallado la puerta estrecha? ¿Qué nos asegura a nosotros que no andamos por el camino ancho? ¿Qué nos asegura a nosotros que somos de esos pocos y no que somos parte de la multitud de los muchos que caminan por el camino ancho? No hay muchas opciones, solamente hay dos puertas, hay dos caminos. Uno es ancho, otro es estrecho. Una es grande, una es pequeña. Por una entran muchos, por otra entran pocos. ¿Por cuál estamos entrando nosotros? ¿Por cuál? Ahora, aquí hay algo interesante, porque así como Cristo dice que hay dos puertas, Cristo dice que hay dos caminos. Cristo también dice que en nuestro caminar cristiano pueden existir dos tipos de peligro. El primer peligro está ahí en el verso 15, donde hemos leído, dice: guardaos de los falsos profetas. Si dice falsos profetas, también da la posibilidad de que existan profetas verdaderos. Para que algo sea falso, tiene que existir también lo verdadero. Fíjese que Cristo no dice guardaos de los profetas. No, Cristo no está en contra de los profetas. Cristo está en contra de los falsos profetas. Diga conmigo, si hay profetas falsos, dígalo conmigo, si hay profetas falsos, es porque hay profetas verdaderos. ¿Cuántos saben que hay profetas verdaderos? Yo creo que hay profetas verdaderos, pero también creo que hay profetas falsos. Y Cristo habla acerca de que tenemos que tener cuidado acerca de los falsos profetas. ¿Y cuál es la característica principal de estos falsos profetas? Cristo dice que ellos vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, y aquí está el problema, mis amados hermanos, el problema del falso profeta quizás no se pueda ver a simple vista porque es un asunto del corazón. Ellos están podridos. ¿Por qué? Porque por dentro son lobos rapaces. Dice Cristo, ten cuidado con ellos. Ellos pueden venir a ti vestido de oveja, pero su problema es su corazón. Es por dentro, no lo vas a ver a simple vista. Por dentro son lobos rapaces. Y es tan profundo su problema que usted pudiera preguntarse: ¿y cómo yo puedo discernir si estoy o no frente a un falso profeta? Yo siempre me gusta hacerle esa pregunta. Hermano, usted que viene cada domingo, usted que viene a escucharnos, usted que es parte de nuestra congregación, ¿qué le asegura a usted que yo no soy, como pastor de esta congregación, que yo no soy un falso profeta? ¿Qué le asegura a usted que yo no tengo el deseo y la manipulación de embaucarlo y quedarme con su dinero y quedarme con lo que usted pueda tener? ¿Qué le asegura a usted eso? ¿Qué seguridad usted tiene? La única seguridad para usted saber si está frente a un profeta falso o un verdadero está en el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? ¿Por qué? Por sus frutos. Por sus frutos
los conoceréis. Y a mí me encanta esta expresión porque nosotros como buenos creyentes tendemos a evaluar a las personas ni siquiera por sus frutos, sino más bien por sus dones. Y aquí me encanta que Cristo no dice por sus dones lo vas a conocer. Usted puede estar viendo a una persona llena de dones y aún así, y quiero explicar esto, amén, ojalá que el tiempo me dé, pero yo no estoy hablando de, diríamos, de dones en cuanto, más adelante vamos a ver cómo una persona puede evidenciar aparentemente dones y prodigios y ser un falso. Y usted dirá, pastor, pero eso es una contradicción. Yo sé que muchas veces podemos confundirnos con esto, pero la Biblia hace referencia que usted debe evaluar si una persona realmente sirve a Dios, no por los dones que esa gente manifieste, sino más bien por sus frutos. Amén. El problema de nosotros, mis amados hermanos, es que somos falsamente enamorado, fascinado con el tema de los dones. Viene alguien con un don y quedamos fascinados. Y Cristo dice, guárdate porque pudieras estar frente a un falso profeta. Ahora esto aplica sobre todo al tema del liderazgo. Y conectando esto a lo que hemos introducido con esta mujer, entonces pudiéramos decir que ella era una falsa profeta. No, yo no estoy hablando de ella como una falsa profeta. Estoy hablando que Jesús tuvo que amonestar a sus discípulos en contra de aquellos que venían a ellos con pieles de ovejas. Hermano, a través de la historia, la iglesia ha sido infectada constantemente por personas que se han involucrado en la iglesia como ovejas, pero al final han salido siendo lobos rapaces. Ahora, yo no considero que en este caso de esta mujer sea ella una falsa profeta. Ella no evidenciaba esto de profecía. Ella era miembro de una iglesia, ayudaba en una congregación, pero yo sí creo que ella pudiera estar en la siguiente categoría. Dice Cristo, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermano, la naturaleza del árbol determinará el fruto del árbol. Si el árbol es malo, usted nunca puede esperar buen fruto de ese árbol. Es lo que Cristo dice. Y lo mismo es lo diferente. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Nadie siembra plátano y por más que usted declare y lo diga y lo unja con aceite, esa mata no le va a dar naranja, le va a dar plátano. Amén. Y si la planta está enferma, el fruto también estará enfermo. Y hay una advertencia aquí, dice Cristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el lago de fuego. Echado en el fuego. Así que, enfatiza Cristo en cuanto a los falsos profetas. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, cuando usted esté frente a una persona, busque frutos. Amén. Concéntrese en el fruto. Y el fruto lleva tiempo, hermano. El fruto no sale automático. El fruto lleva tiempo. A veces nosotros nos encariñamos y nos encaramelamos con la gente, acabándonos de conocer. Diga conmigo, dele tiempo. Busco fruto. Amén, hermanos.
Verso 21. No solamente tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, sino que también tenemos que tener cuidado. Y aquí yo creo que esta pobre mujer por la que debemos orar pudiera estar en esta categoría. Y pensando en ella, y estoy hablando en ella en base a su fruto, amén, en base a su fruto, la otra advertencia que el Señor nos hace énfasis que tenemos que cuidar es a profesiones falsas. Mis amados hermanos, cuando venimos a Cristo podemos venir por muchísimas razones. Usted ni se imagina. Por muchas razones. Pero lo que va a evidenciar si realmente, si genuinamente tuvimos un encuentro real y personal con Jesucristo, se va a evidenciar en los frutos que nosotros tengamos. Solo en eso. Mire lo que dice el siguiente versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo recuerdo como ahora la primera vez que yo prediqué sobre este texto. Y de hecho era mi primera oportunidad. Y creo que le he contado en otra oportunidad, pero cuando yo llegué al Evangelio llegué más por curiosidad que por convicción. Habían ocurrido algunas situaciones en mi vida que todo apuntaba a que el Señor me estaba llamando. Usted me ha escuchado contar el testimonio. El Señor se me reveló en la noche, me mandó a casa de mi hermano que era el único cristiano que había, porque él estaba en otro lugar, y el Señor se reveló lo mismo que yo me soñé. El Señor se lo había dicho a mi hermano Tony, y él me había ministrado, me había dicho: Dios tiene un plan contigo, Dios te está llamando. Y yo, que era tremendo, amén, yo lo que hice fue asustarme, y yo dije: yo voy a probar, le voy a dar una oportunidad. Y llego a la iglesia más por curiosidad que por una convicción de pecado. Acepto a Cristo y me paso 3 meses donde yo me paso preguntando, y esta gente estarán loco. Y yo recuerdo que hice en esa ocasión una de las oraciones más sinceras, quizás más disparatosa que yo he hecho en mi vida, pero quizás una de las oraciones más sinceras, porque era una iglesia pequeñita donde la presencia del Señor se movía de una forma especial. Estoy hablando del año 1988 en Villas Agrícolas, allá en Santo Domingo. Y a mí me llamaba la atención que una señora de las ancianas de la iglesia, cada vez que se derramaba el Espíritu Santo, ella comenzaba a dar vueltas, hablando en lenguas. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que aunque ella daba vueltas y vueltas, ella no chocaba con nada de lo que estaba al lado. Y al final, cuando terminaba aquella experiencia, ella quedaba, hermano, como que nada había pasado. Y eso en mi mente curiosa, yo decía: es que no es posible que una señora tan anciana dé tanta vuelta y ni siquiera se maree, porque yo doy 3 vueltas y ya estoy mareado. Y aquí va la oración disparatosa pero sincera. Yo le dije al Señor: Señor, si es verdad que tú existes, hazme dar vuelta como esa señora. Y parece que el Señor dijo: está bien, trato hecho. Tenía 3 meses en la iglesia, y cuando llegó una actividad especial, yo estoy en la parte de atrás, y el predicador que estaba en esa noche de repente está moviéndose y comienza la fiesta espiritual y comienzan los jóvenes a danzar. Y yo estoy ahí, hermano, como un espectador. Dice: bueno, se encendió aquel, mira aquel. Interesante. Mira, ahora va a comenzar la vuelta ahí. Y de repente el predicador como que le dan una orden así, él hace así y me mira y me señala y me dice: ven acá. Y yo hice así: ¿a mí? Sí, a ti, ven acá. Y ya yo conocía un poquito el protocolo. Yo decía: bueno, aquí me van a llamar, me van a poner la mano, usted sabe. Él no hizo nada. Él lo único que hizo fue levantar mi mano. Hermano, cuando él levantó mi mano, el Espíritu Santo me bautizó, como dice la Escritura, con Espíritu Santo y fuego. Y yo comencé
a hablar en lengua y a dar vueltas y vueltas y vueltas. Que yo no sé en qué terminó el culto, hermano, pero yo terminé ese día, ¿te acuerdas, mi amor? Ese día yo me agarré el culto para mí. A partir de esa experiencia, hermano, honestamente, estoy hablando de un joven de 15, 16 años. Yo tenía un gozo tan profundo. No sé si estoy hablando con alguien que ha tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, amén. Eso es inolvidable. El que no la ha encontrado, búsquela, porque eso marca nuestra vida, hermano. Que literalmente yo andaba en el barrio en mi barrio, yo andaba con la mano así, hermano. Mi esposa se acuerda que éramos amigos en ese tiempo, ni novios éramos, pero yo andaba así. Y cuando la gente me preguntaba, Oliver, ¿por qué tú andas así? Yo, porque ando acompañado del Espíritu Santo. Él es mi paracleto. Ay, hermano, pero entonces en eso se daban unos cultos al aire libre con unos megáfonos. ¿Recuerdan el tiempo de los megáfonos? Cristo viene, aló, aló, sí, bueno, aleluya, Cristo vive, Cristo vive. Y me han soltado a mí, hermano, un megáfono. Y yo agarré este texto de Mateo 7:21, hermano. Y era un callejón lleno de casas. Y a mí me dieron para predicar 15 minutos. Y yo me agarré, hermano, creo que como 1 hora y media casi, voceándole en cuanto barbaridades yo me imaginaba a lo católico. Porque yo entendía que este texto hablaba a los católicos. Y salimos vivos, hermano, por la misericordia de Dios por ahí, porque hasta piedra querían tirarnos. Y yo veía a mis amigos medio asustados, mirando para todos los lados y en oración. Y yo decían, ¡cobarde! ¡Concéntrense! ¿Alguien se identifica conmigo? Amén. Porque yo, cuando leí este texto, yo no pensaba en mí. Yo pensaba en los de afuera. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros cometemos el error y por eso hablo acerca de la autosuficiencia espiritual, porque muchas veces cuando nos encontramos con textos como estos, tendemos a enfocar la vista en que esto pudiera ocurrirle a otro, pero no a nosotros. Es como el choque cuando te dicen una enfermedad catastrófica y te dicen, usted le quedan 3 meses de vida. Usted lo primero que hace es negación. Usted lo primero que dice, no, es que no es posible, revisen eso de nuevo. Es que eso no puede ser a mí y menos a mí, no en este momento. No, señor, reprende al diablo. O sea, usted hay una negación. Cuando nos encontramos con textos como estos, nosotros tendemos a enfocar hacia otros y hasta llegamos a decir, qué lástima que fulano de tal no está aquí. Él sí necesitaba escuchar este mensaje. No, mis amados hermanos, lo cierto es que esta advertencia aquí está puesta para cualquiera de nosotros, porque pudiéramos llegar a un momento de autoproclamación, a un momento de autosatisfacción espiritual, donde sintamos que no podemos ser parte de esos. Y el Señor nos está diciendo que tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y aquí hay un hebraísmo que para que usted pueda entenderlo, esta palabra aquí que dice Señor, Señor, se repite en el verso 22 también cuando dice Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Por qué repite la palabra Señor, Señor 2 veces? ¿Por qué? Porque hay un hebraísmo ahí. En el idioma hebreo, cuando se quiere poner énfasis en algo, generalmente se usaba mencionar el nombre 2 veces para poner énfasis en el idioma bíblico, para poner énfasis en una amistad que iba a ser una amistad entrañable. Por lo general se usaba mencionar el nombre 3 veces. Por ejemplo, Dios llama a Abraham y le dice Abraham, Abraham. Dios llama a Moisés y le dice Moisés, Moisés. Dios llama a Samuel y Dios le dice Samuel, Samuel, Samuel.
Está hablando de un hebraísmo que quiere decir que hay una amistad íntima, hay una relación profunda. Hermanos, Cristo dice aquí en el verso 21 que en aquel día mucha gente llegará diciendo: Señor, Señor. Pero dice Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta gente le está diciendo, dice Cristo, verso 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. En otras palabras, estas personas llegarán al cielo pensando que han disfrutado de una comunión íntima, que son amigos íntimos, que son filos del Señor. Recuerda el mensaje de Filos y de Teira. Ellos piensan que son filos de Dios. Ellos piensan que están en comunión con el Señor, y su comunión está basada no en lo que Cristo hace por ellos, sino en lo que ellos hacen por Cristo. Note usted el argumento de ellos: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, lo que estos hombres están diciendo aquí, si fueran evaluados por nosotros, automáticamente lo catalogamos como grandes siervos de Dios. Usted quiere ver una gente que se gane el corazón de la gente, búsquelo, que profetice, que eche demonios y que haga muchos milagros. ¿Cuál es nuestra tendencia? No. Este tiene que tener una comunión, mira, perfecta con el Señor. No como la mía. Dice Cristo que muchos, y esa palabra me choca a mí, porque dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No poco, muchos milagros. Hermano, estas personas lamentablemente habían experimentado una falsa profesión, una falsa relación con Cristo. ¿Por qué? Porque la prueba real de que usted y yo somos discípulos de Cristo es la obediencia a la palabra del Señor. El Señor dice que los que ganan el cielo son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted quiere saber si una persona realmente es cristiana, busque cuánto implementa de la vida de Dios en él. Busque cómo esa persona toma decisiones. Busque qué tanta comunión tiene. No busque los dones, no busque las manifestaciones poderosas, no busque los fuegos artificiales. Concéntrese en el carácter de esa persona. Si esa persona realmente evidencia el carácter de Cristo, ahí es que está, mis amados hermanos. Ahí es que está. Y por eso es que nosotros decimos: pero ella venía a la iglesia, él estaba en la iglesia, él llegó hasta ser líder en la iglesia. ¿Y cómo es posible que cometa esto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Gloria al nombre del Señor. La evidencia real de que somos discípulos de Cristo es que le obedecemos a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo. La mejor manera de usted mostrar lo cristiano que es haciendo la voluntad de Dios. Amén, mis amados. Ahora note usted aquí, y cada vez que hablo de esto, no dejo de mencionar lo trágico de la respuesta de Cristo a estos hombres. Verso 23, Cristo le dice: entonces les declararé: nunca os conocí. No olvidemos que estas personas profetizaban en nombre de Cristo, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Y Cristo dice: nunca os conocí. Hermano, ¿usted se imagina que usted llegue a la presencia del Señor y el Señor le diga: ¿sabes qué? Yo nunca te conocí. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que tú no me conociste? Yo era el que iba a Roca Eterna.
Yo fui líder. Yo serví. Yo fui pastor. Yo fui miembro del equipo. Nunca te conocí. Pero yo profetizaba en tu nombre. En tu nombre echaba fuera demonios. En tu nombre hice muchos milagros. Sí, pero nunca te conocí. Nunca me diste entrada en tu vida. Nunca realmente te preocupaste por conocerme a profundidad. Hermano, ese día será terrible. Y lo terrible de esto es que Cristo dice que son muchos los que recibirán esta expresión: nunca os conocí. Y Cristo dice más, dice Cristo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿sabe cuál va a ser la más fuerte de la perdición? Lo más fuerte de la perdición no es el fuego del infierno. Lo fuerte de la perdición no es que vas a ser atormentado por los siglos de los siglos. Lo fuerte de la perdición no es que habrá un demonio con un tridente como en los sueños, bullándote en una caldera. Eso pertenece a otro siglo. Eso no va a ser lo fuerte. La más grande perdición para cualquier ser humano será escuchar la voz de Cristo diciéndole: apártate de mí. La peor perdición, la peor expresión que puede escuchar una persona es escuchar a Cristo decirle: nunca te conocí, apártate de mí. Apartaos de mí. Y Cristo llama a estos hombres hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Pero y el texto anterior no nos acaba de decir que esta gente profetizaba. El texto anterior no nos acaba de decir que hacían muchos milagros. El texto anterior no nos acaba de decir que en nombre de Cristo echaban fuera demonios. ¿Dónde está la maldad de estos hombres? ¿En hacer milagros? ¿En echar fuera demonios? ¿En profetizar? No, mis amados hermanos, la maldad está en su propia expresión. Porque estos hombres entienden que el Señor debe darle el cielo por lo que ellos han hecho por Cristo aquí en la tierra y no por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Hermano, cuando usted y yo pensamos que Dios nos debe la salvación por lo bien que nos comportamos, por lo bueno que somos, por lo mucho que venimos a la iglesia, por lo mucho que muchas actividades que hacemos, cuando usted y yo basamos nuestra salvación en algo que yo hago por Dios y no en algo que Él hizo para mí, usted y yo estamos envueltos en la peor maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, yo no quisiera escuchar nunca esta expresión de parte de Cristo. Por tanto, reflexionemos. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cómo anda nuestra vida espiritual? ¿Cómo anda nuestra comunión con Dios? Y esto es un asunto de dejar de poner el foco en los demás y ponerlo en nosotros mismos. Este mensaje no es para otro, es para usted, es para mí, hermano. Es para mí. Al día de hoy hay un país conmovido, hay una familia destruida. Y todo
por un problema de una falsa confianza, de un problema mental, de algo que se debió quizás prever. Pero como no tenemos los mecanismos para eso, mis amados hermanos, a veces somos tan ligeros en nuestras confesiones de fe, somos tan ligeros en nuestras creencias, somos tan ligeros en las cosas que decimos creer, que no nos detenemos a pensar qué estoy haciendo, qué estoy pensando. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y solo la gracia y el poder de Cristo puede sostenernos, mis amados hermanos. Aleluya. El peligro de nuestra autosuficiencia espiritual está en el hecho, mis amados hermanos, de que muchas veces nosotros creemos llegar a un nivel espiritual, a una creencia, a un orgullo vano, a una autoespiritualidad donde nadie puede llamarnos la atención, donde yo vivo mi comunión con Dios sin la intervención de nadie. No, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos de hombres y mujeres que Dios ha puesto en su iglesia para amonestarnos, para aconsejarnos, para guiarnos. Usted y yo necesitamos urgentemente evaluar el camino que estamos caminando. No vaya a ser, mis amados, que estemos caminando por el camino ancho, por la puerta ancha. No vaya a ser que seamos de los muchos que aún sin proponérnoslos estamos caminando por ese camino ancho de la perdición. Oh, mis amados, que Dios nos ayude. Dios nos ayude a evaluar en la mañana de hoy todo aquello que quiera alejarnos del Señor. Incline sus rostros, vamos a orar. Señor, así como oramos por Mary Lady Paulino cuando ganó la medalla de oro y pedíamos bendición sobre ella y sobre su familia, de la misma manera quiero orar, Señor, por Ana Josefa García.